detrás del tambor, de repente comienza a tocarle una cosa. ¿Qué te parece? Sí, o sea, estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, las acciones parecen tan sencillas o banales o triviales que no puede ser simplemente esa acción. Es decir, uno tiene que tener, esta acción debe tener una especie de doble fondo, ¿no es cierto? El juego de la gallinita ciega, ¿no es cierto? Es el juego de a ciegas encontrar al otro, que es un poco también comentario a la obra misma, ¿no es cierto? Es decir, ya sin las coordenadas del lenguaje, o en este caso de la visión, o de instancias cognitivas que nos permiten conectarnos al otro, aquí es totalmente ciego, toca al otro. Es decir, podríamos comenzar, pero creo que tiene razón cuando dice que estas acciones que se nos muestran como tan triviales, nosotros exigimos que detrás de ellas haya algo. Si es la metáfora de Dios, el destino, el hombre, que eso lo podemos discutir, pero de que hay algo más, creo que sin duda es algo que la obra nos exige y nos demanda elucidar. Nosotros exigimos, dices. ¿Nosotros exigimos que haya algo más? ¿O es que se va mostrando algo más? No, nosotros exigimos. Yo creo que o sea, el juego de la gallinita ciega no es solamente el juego de la gallinita ciega. Tocar el tambor no es solamente tocar el tambor. ¿Para qué? Para poder armar algún tipo de narrativa que vaya con esta obra y que le comience a dar, si no significado, al menos sentido. ¿Por dónde va? Sí. ¿Qué piensan ustedes? Es que a mí yo me quedo con las imágenes. O sea, tú has dicho la gallinita ciega. Bueno, el aliento, el tipo soplándole en el aliento. Hay tantas imágenes en esta obra, ¿no? O sea, a ver, ¿qué otra? Me acuerdo cuando Goldberg le está pidiendo que le mire los dientes. ¿Se acuerdan para qué se lo pide? Para que vea qué perfecto es. Y es justo después de eso que el aliento, o sea, imágenes que está utilizando, o sea, que mediante las imágenes está yendo más allá de eso, me quedé con eso, ¿no? Pero también me parece otra cosa interesante que dice Alfonso, esto de Dios, ¿no? O sea, que en última instancia, ¿no? La problemática es, habría que preguntarle a Alfonso qué cosa es lo que quiere decir. Ese silencio, le vamos a preguntar, está aquí, le vamos a preguntar al final. Es una posible problemática, ¿no? Una de las interpretaciones. Pero hay una diferencia entre, por ejemplo, el teatro de Beckett, en Esperando a Godot, y esa obra, ¿no? O el teatro de Pinter en general, sobre todo la primera parte. En Esperando a Godot son Vladimir y Estragón, dos personajes que esperan la llegada de Dios, ¿no? Esperan que llegue la presencia de Dios, que Dios finalmente se manifieste y redime la existencia. Acá se trata de otra cosa, ¿no? Y Dios no se manifiesta, por supuesto, o se manifiesta por emisarios, y la presencia siempre es postergada. Nunca llega Dios. La obra termina con los dos personajes preguntando, ¿pero mañana llegará Dios? Sí, mañana llegará. Y no sabemos si llegará de verdad. Acá se trata de otra relación con Dios, dentro de la interpretación teológica, ¿no? Porque yo sigo sosteniendo que se trata del hombre con la ley, ¿no? No del absurdo de su existencia, sino del hombre con la ley. Y acá, digamos, hay exigencias de parte de Dios. Dios exige, ¿no? En otra obra de Pinter, Dios exige a unos asesinos que lleven a cabo un asesinato. Digamos, el otro, que en Beckett debería presentarse, pero no se presenta, en Pinter se presenta y exige cosas de las personas que están allí, ¿no? Y en este caso es la ley que se presenta y exige cosas del hombre, ¿no? Uno puede decir en la interpretación teológica, ¿no? Dios o los emisarios de Dios que se presentan y exigen ciertas cosas de la singularidad humana, ¿no? La existencia de Dios. Bueno, sí. Veamos por favor el video número 2, que es otra respuesta que nos da Paul Vega, ¿no? Que nos da Paul Vega a esta pregunta de cuál es la amenaza de esta obra, o cuál es la preocupación, de qué se trata. Leámoslo, por favor. Sí, y en esto último que tú dices, esto del destino se parece a las obras clásicas, ¿no? Donde el héroe ya está, ¿cómo se dice? Su destino está escrito de alguna manera, y lo que le va a pasar, ¿no? Acá
acá también hay ese recurso un poco en esta obra, de que es la fatalidad de lo que le va a pasar, es inevitable, vaya donde vaya o huya donde huya. Para mí, en todo caso, ese es el punto más importante de la obra, o sea, lo que le da sentido un poco a toda la trama. Somos de alguna manera víctimas de nuestro pasado, ¿no? O sea, la suma de las cosas que hayamos hecho de alguna manera nos condenan a algo, y ese algo nos va a alcanzar siempre, vayamos a donde vayamos, que también es una lectura interesante. Un fatalismo, ¿no? O sea, que está hablando aquí de que o sea, detrás está la pregunta, ¿qué cosa es a lo que le teme Stanley? ¿No? Stanley le teme a algo que ha hecho en el pasado, del cual se está ocultando, ¿no? Y no importa dónde se vaya, ese pasado siempre lo va a perseguir, ¿no? ¿Qué dices tú, Pau? Yo lo que más o menos me queda más de lo que dijo Mariana es que son un montón de, o lo que decía Mario, que son un montón de hechos cotidianos que nos acercan, digamos, a nuestra vida, que nos hacen ver nuestro día a día y sin conexión o sin un antecedente que nos ponga en autos de lo que es, y nosotros lo llenamos de significado, ¿no? Estas conversaciones que son banales o que podemos tener, digamos, con nuestras parejas o amigos, así de, está lloviendo, mira la lluvia, o ya comiste, mientras estás comiendo con alguien, o sea, esta conversación en la cual no llegas a ningún lado y reafirmas cosas que están ahí, ¿no? Es como el agua moja, más o menos, se va llenando de significado de acuerdo a la persona que lo está viendo, y ves la conversación de ellos, de esta pareja, que puede ser un domingo cualquiera, mientras están sirviéndose, ella le sirve la comida y él lee el periódico, y nadie se tiene que inmutar, digamos, todo tiene que seguir su camino, pero aparentemente el significado que le empezamos a dar al hecho, digamos, a lo que estamos viendo, depende del que está mirando la obra. Entonces, por ejemplo, yo me ponía un poco nerviosa como había los personajes femeninos eran tratados con agresividad, ¿no? Me parece que tanto Meg como Lu son personajes que no son bien tratados en la obra, o sea, una es como la loquita simpática, ¿no? Y la otra es esta pobre chica indefensa en muchos momentos de la obra, una buscando, digamos, tener una pareja o salir con Stanley, y cuando llega este imponente personaje, pierde de todas maneras, ¿no? O sea, allí no hay ninguna atenuante al trato de la mujer o de las dos mujeres en esta obra, ¿no? Es mi impresión, pero... Sí, es interesante porque, o sea, es interesante porque, claro, es cierto, pero es que es cierto del trato entre todos ellos. Todos se tratan mal, o sea, eso es me parece que una de las características de Pinter, que las emociones que nos muestra son las emociones más perversas del ser humano, ¿no? Meg y Stanley se están insultando todo el tiempo, Stanley a Meg, ¿no? Luego vienen los visitantes entre ellos, ¿no? O sea, hay una agresividad, como si las emociones importasen. Yo no sé, ¿ustedes sienten que solamente las mujeres? A mí me parece que las mujeres, obviamente, y es interesante que eso es lo primero que me mencionaste, ¿no es cierto? Sí, Piti no es tan agresivo, ¿no? Piti es como el No, Piti es el modula todo, normal, sí. o sea, es el que modula todo, que ve todo pasar y que tiene un momento al final como de reflexión de no se lo lleve, ¿no? O sea, es como el más cool, no sé si es la Pero palabra. sí hay una división entre los hombres y las mujeres. Ajá. Por ejemplo, en relación al periódico, solamente los hombres tienen contacto con el periódico, creo, ¿no? Si no recuerdo. Solamente los hombres, para leerlo, comunicar sus noticias o para arrancarlo en tiritas, Sí. están conectados con el diario, qué es la ley, qué es el poder, qué es el mundo oficial, el mundo de los hombres, etc. Las mujeres no, creo que ninguna de las dos toca el periódico. O solo para moverlo O para limpiar, ¿no? Sí, pero no en el sentido de leerlo, claro. leerlo. Lo leen indirectamente como a través de... Sí hay varias claves donde el tratamiento, de donde se dan estas relaciones entre hombres y mujeres, sí es distinto, ¿no? Sí. Pero eso en los años 50 también, ¿no? O sea, esas divisiones son muchísimo más marcadas entonces.
Pero la violencia es a lo que me refería, que la violencia me parece que está en todas las interacciones. O sea, no hay interacción, excepto cuáles son los momentos de compasión ahí. A mí me parece que hay un momento de compasión bien increíble, que es entre Stanley y Meg, ¿no? Cuando Stanley recibe el regalo de Meg, y él está todo ahí que no quiere acercarse ni nada, abre el tambor de juguete, lo mira y ella le dice, ¿te gusta? Y entonces, porque no tienes piano, y todo el mundo se ríe por esa línea, y luego le dice, ¿no me vas a dar un beso? Y tú dices, ¿un beso? Este hombre que la está agrediendo de esa manera, ¿le va a dar un beso? Entonces, yo no sé, ¿qué piensan ustedes de esa escena? O sea, a mí esa escena me conmueve. Yo digo, ¿qué está pasando? ¿Quién es este Stanley? ¿Cuál es la relación entre estas dos personas? A mí me parece que no se tratan con esa escena, ¿no? No se tratan de las emociones más agresivas del ser humano, las más atípicas, aquellas que no forman parte de la cotidianidad. Me parece que la obra muestra la violencia en la cotidianidad. Esa es una mujer que infantiliza a un hombre. Y eso es algo que pasa en muchísimas parejas, ¿no? Una esposa que ya no es deseada sexualmente, de pronto empieza por su esposo, de pronto empieza a infantilizar al niño, ¿no? Le da un tambor, a pesar de que ya es bastante crecidito, ¿no? El otro se porta como un niño malcriado, necesita a la madre, pero a la vez quiere deshacerse de ella. Son las pullas violentas que hay en la vida cotidiana, ¿no? O sea, por eso es que a uno lo puede atrapar. Claro. Y Pinto lo que está haciendo es poniendo una lupa sobre eso. Porque obviamente no pasa eso, o sea, no es, digamos, tú dices que esto es una característica humana, ¿no? Pero no llegamos a esos extremos, me parece a mí, normalmente, ¿no? Qué bueno que he dicho tienes una visión bastante optimista de la existencia humana. Sí, pero a eso va, o sea, eso va, ¿no? O sea, tú estás generalizando esta cuestión de Pinter. A mí me parece que tal vez tenga que ver precisamente con el no poder lidiar con ese vacío con el que se encuentra el ser humano. Tú lo estás tomando ya como una forma de ser, una condición natural del ser humano. Me parece que podría uno decir que es una opción del ser humano, ¿no? Y que esa opción depende de si es que asume un cierto sentido más allá de estas oscuridades de su ser, y que tal vez lo que enfrentamos a ellas sin saber cómo hacerlo. De repente Stanley pues es uno que se ha enfrentado a ellas, ha tratado de hacer y ha sido completamente vencido por ellas, ¿no? Bueno, sí, dos momentos de la obra, ¿no? El caso de Meg con Stanley, la cual es lo que dice el psicoanálisis sobre el deseo materno, ¿no? El deseo materno pone, o sea, ¿cuál es su objeto de deseo? Pone al niño como su objeto de deseo. Y digamos, eso es algo que se ve claramente en la obra, ¿no? Lo pone como objeto de deseo, lo pone como un niño que tiene que tocar un tambor, y el otro se resiste, quiere y no quiere ser el objeto de deseo de la madre, quiere porque aparece como único, pero a la vez eso le causa angustia. Esas son las angustias que cualquier psicoanalista te dice que hay en un niño. Después, en relación a Macan y a, ¿cómo se llama el otro? Goldberg, ¿no? Y Goldberg. Ahí vemos, digamos, uno puede decir, si agarramos la interpretación psicoanalítica, que se trata del superyo en su ferocidad. Y el superyo es feroz en cada uno de nosotros, ¿no? Nos dice que estamos en falta, que no somos suficientes, y nos hace demandas que no podemos cumplir. Le hacen la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo y la gallina? Esa es una típica pregunta del superyo. El superyo nos dice, estás en falta, tienes que responder, pero lo que tú respondas será equivocado. Así que todo eso que está, digamos, en la obra me parecen las cosas más básicas y características de la existencia humana. Digamos desde la perspectiva psicoanalítica lacaniana, ¿no? O sea, pero eso es una perspectiva, pues, Juan Carlos. O sea, eso es a lo que voy. No es la forma de verlo, no es como son las cosas, o tú crees que es como son las cosas. Bueno, eso es lo que muestra la obra, ¿no? Más allá de lo que... A ti te muestra la obra eso, por ejemplo. Pero vamos a ver qué cosa es lo que dice, por ejemplo, Pinter sobre Stanley, ¿no? A ver si es que Pinter es... No, pues sí, es lacaniano, claro. Claro. Lacaniano es aguafiestas. De fiesta de cumpleaños. A ver, yo quisiera ver
el video número 10, por favor, donde nos vamos a escuchar qué cosa es lo que dice Pinter, que dice Pinter acerca de Stanley, de quién es Stanley, de qué cosa es lo que está pasando ahí. ¿Es el video número 10? ¿Estamos? Ya, gracias. Hablando de Stanley, dice: Stanley es el rey de su castillo y pierde su reino porque no se valoró a sí mismo ni a su reino correctamente. Todos tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabes lo que pienso de Stanley? Pienso que él tiene el derecho, sea lo que sea o haga, de hacer y ser solo eso y a la mierda con todo lo demás. Eso es lo que creo. Y creo que el problema es que Stanley no cree eso. Y me pareció interesante esto. Todos estamos con todos tenemos tantos temores. Y cuando el miedo es más grande que nosotros, dejamos de ser. Eso es la muerte. Y eso nos lleva al tema de la obra que para mí es central, para mí. Y es el temor. El miedo que está instalado en nosotros, creo que no es, no importa bien a qué es lo que teme Stanley exactamente, pueden ser tantas cosas, ¿no? El temor a la muerte que todos tenemos, que está instalado en nosotros y que aparece, y que nos persigue, nos saca de donde estamos. La culpa es terrible, ¿no? Nos asalta y no nos deja ser. Puede ser cualquiera. El problema es qué produce en nosotros y cómo nos paraliza. Es cómo nos quita la posibilidad de ser. A mí lo que me gusta de esa intervención, de esa reflexión, es que frente a lo que dice Pinter, que él ve en Stanley, es decir, que tiene todas las posibilidades abiertas, puede hacer lo que le da la gana, ¿no? La afirmación de Sheila, que a ella le parece que el problema con Stanley es que no puede hacerlo, que hay algo que le impide hacerlo, ¿no? Que el miedo lo paraliza. Hay algo que empieza a lo que Ser quien él es. O sea, que se reprime aquello que tiene por X razones, ¿no? Por ¿cuántos miedos podemos tener? Han nombrado algunos, la culpa, ¿cierto? ¿No? O sea, hay tantos temores que pueden hacerte incapaz de desarrollarte. ¿No? En otras palabras, que se trata aquí de la voluntad para lidiar con ese temor, con esos temores. una voluntad encarcelada. Creo que nos falta construcción de lo que estamos conversando, en el siguiente sentido de que pasamos del pan frito, del cornflakes, o a la muerte, o etcétera, y que nos falta un poco armar lo que hay entre una cosa y la otra. Por ejemplo, hablamos de actos. Para mí el acto, tal vez el acto que más me interesó fue el acto en el cual Stanley enciende un cigarrillo. Es un acto aparentemente insignificante. A finales de los años 50 todo el mundo fumaba cigarrillos, era chic, era de buen gusto hacerlo, etc. Ahora está prohibido fumar cigarrillos. No sabe Stanley que está prohibido fumar cigarrillos, no puede encender. O sea, la gente normalmente dice, no, pero lo que pasa es que es una obra de teatro. Es como la gente que fuma pues en las novelas. No es tan igual, ¿no es cierto? Porque ese humo es real. Está en nuestro espacio, claro. Está en nuestro espacio, etc. Entonces, ¿quién está fumando? ¿Paul Vega o Stanley? Vamos a hacer todas estas preguntas metafísicas. Pero lo que se revela ahí es cuando decimos se trata de una obra de teatro, Stanley está exceptuado. Es una excepción a la regla, no se puede fumar en lugares públicos. Y la excepción viene con una inimputabilidad. Es como si el territorio este de la sala
fuera una embajada, ¿no? Extraterritorial. Aquí la ley no tiene por qué cumplirse, podríamos comenzar a fumar. Si yo saco un cigarrillo en este momento, convierto esto en una obra de teatro, ¿cierto? No, porque me dicen, no, sí puedo fumar, porque están actuando ahorita, ¿cierto? No es real. Para que más o menos se den cuenta de qué es lo que estamos hablando, si yo voy caminando por la calle y veo, paso frente a un garaje, en el garaje hay un letrero que dice prohibido estacionarse, y veo que hay un auto estacionado ahí, ¿qué es lo primero que pienso? ¿Qué es lo segundo que pienso? Lo primero que pienso es alguien que está violando la norma. Lo segundo que pienso es el dueño. ¿Cierto? Es decir, que la persona que da la ley está exceptuado de cumplir. Esto explica a los policías que se pasan la luz roja y a los congresistas que pasan leyes, pero se pasan por las leyes. Es decir, y esto es exactamente lo que ocurre en la obra. Es decir, en términos de lo que yo estoy llamando los dos burócratas. Los dos burócratas son como la excepción, viene el problema de la ley, ¿cierto? Es decir, ellos demandan explicaciones de esta ley, pero ellos no dan ninguna. Es decir, ¿qué es esta excepción? Esta excepción es demandar, como el tombo que te pide los papeles, pero tú no le puedes decir cuáles son tus papeles, ¿cierto? Es decir, porque está exceptuado de identificarse cuando te piden la identificación. Entonces, creo que la idea de estar exento aparece en la obra de diferentes maneras. Estos dos burócratas están exentos de dar explicaciones. Y contra eso batalla Stanley, que tiene que ofrecerlas, ¿cierto? O contra ello batalla Pitti, que al final, en un gesto heroico, dice: déjenlo, yo me encargo de él, etc. Pero luego viene nuevamente la amenaza de la excepción. No, pero te llevamos también en el auto, mejor no. Entonces Pitti... Sí, por ejemplo, la idea de la excepción, ¿no es cierto?, es una idea que permitiría, ¿no?, llenar un poco el camino que hay entre el cornflakes y Dios, ¿no es cierto?, para ver cómo es que no sé, se articulan las relaciones entre las personas en base a esto, ¿no?, que va exactamente con lo que dice Juan Carlos, de que hay un problema con la ley. Es decir, la autoridad, no solamente la autoridad, es la idea de que la autoridad es inimputable. Estos dos burócratas son irresponsables, amorales, lo que fuera, ¿sí?, pero te exigen justamente lo otro. Claro, ya habría que diferenciar dos excepciones, ¿no? La excepción de, digamos, de Stanley es una excepción de lo singular, ¿no?, de aquello que realmente no encaja en el hecho. Mientras que en el caso de McCann y el otro, no me voy a olvidar cómo se llama, Goldberg, de McCann y Goldberg, se trata de una excepción dentro de la ley. Se trata, por ejemplo, de un estado de excepción, el momento en el que se suspende la ley para afirmar mejor la ley, ¿no? Así como cuando se suspende la ley de Nuremberg para poder afirmar, digamos, mejor la preservación del cuerpo alemán ante la amenaza judeo-bolchevique. Esa es la misma excepción que se ve entre McCann y Goldberg. Estas ideas son de Agamben, no son mías ni de Carlos. Sí, pues son ideas de Agamben que son densas, ¿no? Densas, no, lo sufrimos todos los días. Sí. O sea, la idea de, no sé, el ministro de Cultura, digamos, el ministro de Cultura, por alguna razón siente que ahora que es ministro de Cultura puede pasarse la luz roja. Pone a 3 motocicletas adelante y se pasa. Si no se siente obligado a la ley. Y ese es un poco uno de los temas y una de las amenazas. Pero yo digo, ese es un tema que reconozco ahí, pero no me parece que sea, o sea, tal vez aquí pues estoy pecando de ciego, ¿no? Pero me parece a mí que hay también otros temas que son aparte de eso, que son tan importantes. Por ejemplo, me parece esto del estado de excepción y que ellos están exceptuados. Bueno, pongamos eso en paréntesis. Por ejemplo, a mí me interesa el momento en el que ese mismo representante de la autoridad, ¿cierto?, que en un momento él mismo es sujeto de ese temor y se quiebra por un instante y luego pide la exhalación, el aliento del otro. Yo digo, caramba, si es que este es un hombre poético, si es que es un hombre que reconoce el valor de la imagen y de la metáfora, no me está diciendo ahí algo más allá de la autoridad que se exceptúa, que no se exceptúa, me está diciendo, mira, dentro de este mismo esta misma estructura ideológica, ¿cierto?, podemos reconocer algo que es común a todos los seres humanos independientemente de cómo los interpretes. Sí, lo único que estoy diciendo es, yo no quiero pasar de cornflakes a Dios en un solo salto.
que entre uno y el otro hay un poco más de estructura que tenemos que conversar para no decir, el cómplice está frío, entonces no hay Dios. No, ¿cómo llegas a eso? No digo que sea el único tema, claro. pero digo que hay unos temas intermedios, por así decirlo. Sí. Bueno, sí, a ver, sigamos. Eso es lo que me pasa por concentrarme en los cornflakes. Bueno, veamos entonces el video de la segunda serie número 2, por favor. Porque quiero que veamos aquí efectivamente el quiebre de Goldberg, ¿no? De este personaje, de cómo es que pasa de su seguridad, mostrándole la boca para que vea que tiene los dientes perfectos, luego le da una lección acerca de lo que es, y en medio de la lección sucede lo que sucede. A ver, quisiera que lo veamos y lo comentemos. Adelante. ¿Entiende lo que quiero decir? Nunca he perdido un diente. Desde el día en que nací, nada ha cambiado. Es por eso que alcancé esta posición acá, porque estuve siempre afinado, como un violín. Toda mi vida he dicho lo mismo. Jugar como un hombre y jugar el juego. Honrar a la madre hasta el final. Siga la línea, Macami, no le puede ir mal. ¿Qué cree que soy un hombre que se ha hecho solo? ¡No! Me senté donde se me dijo que me sentara, siempre enfocado en el punto. La escuela. No me hablé de la escuela, el primero en todas las materias. ¿Y por qué? Se lo voy a decir. Aprender de memoria, jamás escribir nada y no ir demasiado cerca del agua. Y verá que lo que le digo es verdad, porque creo que el mundo... Siéntese acá, donde pueda verlo de frente. Mi padre me dijo, ven. Se estaba muriendo. Me arrodillé a su lado día y noche. Y no se llegó ahí. Debes perdonarme, hijo, y dejar vivir. Ve a casa con tu mujer. Ay, papá. Cumple con tu deber y guárdate tus observaciones. Dan siempre los buenos días a los vecinos. Nunca te olvides de tu familia, porque son el tronco, el fundamento y la médula. Me arrodillé, juré sobre las escrituras y supe la palabra que debía recordar: respeto. Es por eso que llegué a esta posición, porque estuve siempre afinado, como un violín. Mi lema: trabaja duro y juega duro, ni un día enfermo. De todas formas, denme un soplido, sópleme la boca. Uno más para el camino. Bien. Es interesante porque la imagen esta que tenemos cuando le pide que le sople la boca, en inglés el pedido es give me a blow. Give me a blow, que no es exactamente give me a blowjob, pero obviamente implica eso, ¿no? O sea, y además está arrodillado el otro, y luego cuando le dice give me a blow in the mouth, entonces ahí recién se le viene. O sea, hay un juego también ahí con la sexualidad, no solamente con lo místico, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué les parece esa? O sea, a mí me parece que, bueno, ¿qué les parece esa escena? ¿Qué cosa es lo que está pasando ahí en esa escena? No, yo creo que el quiebre de el quiebre de... Se me fue el nombre también. Goldberg. Es decirle, yo cumplí, hice la ley, o sea, yo hice todo lo que me dijeron en mi casa, cumplí lo que me pidió la sociedad, y como que ve hacia atrás
y lo mira a su amigo, ¿no? Y le dice como que no sirvió de nada. Hay un momento en como que su quiebre se da porque él hace como una especie de balance rápido de lo que fue ser el primero de su clase, ser el que ha cumplido todo, no haber roto ninguna regla, haberse reprimido, ¿no? Es tan titánico a veces esta cosa de saberlos o sea, tan contenidos que son. Entonces es como decirle, y no sirvió de nada. Entonces como perder el aliento al saber que tu vida no ha tenido sentido, y por eso este aliento es como de vida así, ¿no? Decirle, bueno, dámelo, que ya a mí se me ha ido, ¿no? Una cosa así, pero es como saber que tu vida no sirvió de nada. ¿Para qué cumplí todo? Dime para qué. Él habla del violín afinado, ¿no? Sí. ¿Para qué me sirvió eso? Pero inmediatamente se recompone y vuelve a hacer todo lo que hacía. Además, también hay que recordar la época en la que surge, como decía Mario, fines de los 50, es una crítica bien aguda a lo que es la sociedad, a lo que son los británicos en esa época. Además había una restricción alimenticia después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual repartían los huevos, o sea, el pan frito no es poca cosa. O sea, de verdad, no habían cosas, no había carne roja una vez al mes, depende de la familia. Muchos ingleses se fueron al África a conseguir una mejor situación. Entonces, esta cosa de la cháchara del desayuno no es gratuito, o sea, ahí está todo, nos está contando un poquito cómo están viviendo, o las frases de Meg cuando dice nuestra pensión está en la lista, ¿no? Y sabe que no es una pensión, pero es muy buena, o sea, es como, tienen como una especie de honor que quieren rescatar en un momento en el cual también económicamente todos están muy deprimidos. Claro, sí, en la época también tiene que ver mucho con eso, sí. Bueno, me dicen que estamos en el tiempo, tenemos tiempo para un último video que es sobre la naturaleza del teatro de Pinter, antes de entrar nosotros en conversación con la audiencia. El video número 14, por favor, don Alfonso Santisteban está hablando sobre la naturaleza de la obra teatral de Pinter. Por favor, sí. A mí toda la secuencia de la fiesta de cumpleaños, que me parece el núcleo central de la obra, me gusta mucho. Porque además yo creo que de una u otra manera esa escena marca un antes y un después en el teatro contemporáneo. No, la escena es totalmente visceral al final, ¿me entiendes? Porque tú no puedes decir qué objetivos tiene. No tiene ningún objetivo, para nada. Tampoco tiene obstáculos, ¿no? Tampoco puedes decir que hay un conflicto dramático, ni una acción dramática. Simplemente sucede. Y a mi modo de ver, nos devuelve a dos cosas. Primero, nos devuelve a la sensación de ceremonia, de un teatro más ritual, ¿no? En medio de un realismo. Y la segunda cosa es que nos devuelve, de alguna manera, al teatro como finalidad. ¿Me entiendes? O sea, la escena no quiere decir nada, no quiere demostrar nada. Es un hecho teatral. Punto. O sea, la intención del teatro, creo yo, en el teatro moderno y posmoderno, es esa. Es devolverte al teatro. Es afirmar la realidad del teatro. Nada más. No puede afirmar más, no puede ir más allá. El teatro, en su labor, no está en hacer las conexiones, sino más bien en hacer los estímulos. Me hace pensar en la primera conversación que tuvimos al principio, ¿cierto? O sea, que la obra de teatro no nos está, que esta obra de teatro no nos exige una respuesta, una explicación, sino que más bien nos muestra algo en lo cual las asociaciones, ¿no?, y los significados los tenemos que poner nosotros, más que la obra misma, ¿no? Y como dice, que es perfectamente autorreferencial, ¿no? Es decir, que esto es una obra de teatro. La conciencia de eso es la obra de teatro. Sí, sí. Y esta cuestión ritual también, me parece a mí que la fiesta de cumpleaños juega ahí ese papel, ¿no?, de un rito, de un sacramento, de la instancia teatral, ¿no?, volviéndose una especie de ceremonia, ¿no?, en la que se... sí. Pero...
progresión al comentario. No sé si me he entendido bien, ¿no? Pero esta cuestión de la autorreferencialidad del teatro, ¿no? El teatro solamente se remite solamente al teatro, es un acto de teatro. O sea, ¿cómo es que, es una pregunta bastante amplia, ¿no? ¿Cómo es que uno ve la relación entre el arte y la sociedad? Entonces, no sé si he entendido bien, y si no he entendido bien, corrígeme, pero acá parece que simplemente se afirma el arte como arte, ¿no? El acto de teatro como teatro. Y me parece que no, que el teatro y el arte en general son capaces de verdad, que son capaces de ver nuevas relaciones entre los seres humanos, o pueden aportar nuevas maneras de entender al ser humano, ¿no? Es un poco también lo que se dice en psicoanálisis, ¿no? El arte siempre va a la vanguardia, el arte va en avanzada, ¿no? Va de punta de lanza. Por ejemplo, Dostoyevsky se adelanta al psicoanálisis, ¿no? Digamos, este enfoque de lo simbólico en el teatro más allá del significado se adelanta a toda la elaboración de Lacan. O sea, yo creo que el arte, digamos, sí es capaz de verdad, y una verdad que cambia las relaciones en el mundo. Sí, yo no creo que haya, en fin, le vamos a tener que preguntar a Alfonso, pero yo no, en todo caso, tomándolo desde donde yo lo he entendido, me parece a mí que no se niega en absoluto que el arte pueda darte una verdad, sino cómo es que te da la verdad. Una cosa es darte la verdad explicándotela, mostrándotela, estructurándote de una manera que es fácil intelectualmente de aprender, y otra es visceralmente, otra es mostrándote algo que te propicia a ti, te hace capaz de hacer asociaciones que de otra manera no hubieses hecho, que están ahí obviamente, ¿no? O sea, digo yo, para entrar un poquito más en la cuestión esta de, digamos, de estilos de pensamiento, a mí me parece que lo que pasa con Benjamin, Wittgenstein, toda esta gente que son pensadores del siglo XX, digamos, mirando hacia el futuro, todas comienzan a pensar en función de relaciones y asociaciones imaginativas, de fragmentos, ya no de secuencias lógicas, ya no de tramas que son, ¿no? De esa manera completas. Entonces yo pienso que, más bien que la afirmación aquí, yo no sé, Mario o Pau, si es que usted lo ven de otra manera, que la afirmación aquí del teatro es que el teatro, más que una representación, ¿no? Se vuelve una presentación. Y al ser una presentación, su forma de transmisión es muy distinta de la de representación, ¿no? Entonces no negaría lo que tú estás, y a mí me parece justamente que el arte, y esto es arte, tiene que tener la pretensión también de verdad. Bueno, bien, hemos llegado a nuestra época, ya estoy lleno de épocas, a nuestra conversación con la audiencia. Ahora sí podemos prender las luces, creo, y más adelante vamos a tener preguntas de Twitter, estoy seguro. Yo creo que podemos empezar con alguna pregunta de la audiencia. Sí, a ver, aquí hay una pregunta. Buenas noches. En el análisis que han estado haciendo de las escenas, yo también cuando lo vi traté de darle la forma más cercana de poder comprenderlas. Hay dos escenas que me dejaron bastante intrigado, que me gustaría si pudiesen ahondar algo en ellas. Y la primera escena es cuando Stan Lee le pregunta fijamente a Meg, mirándole a los ojos y con un cambio de personalidad muy, muy fuerte, me parece, ¿quién crees que soy? ¿O con quién crees que estoy hablando? En mi modo de verlo, como que sale de la escena porque, digamos, le pone un pare y le dice, oye, tranquilízate, no me respondas, porque justo Meja acababa de entrar en una respuesta muy confrontacional, ya no está en una actitud pasiva, sino que lo afrenta, y él la pone, digamos, en alerta, ¿no? Cuidado con quién estás hablando. Y la segunda escena que me pareció también extraña, está bien fuera de contexto y que no puedo asociarla bastante bien, es dentro del juego de la gallinita ciega se apagan las luces, y en un momento en el juego, que ya dejó parte de ser juego porque está bien asustado, se vuelven a prender, o en todo caso lo alumbran con la linterna y él está sobre Lu, y ella en ese momento me parecía una suerte de muerta,
Entonces, la asociación que yo le di es que este señor tiene doble personalidad, y por ahí que traté de darle una explicación por ese lado. Pero en todo caso, ¿qué opinarían de estas dos escenas? Gracias. A ver quién se anima. Bueno, hay una cosa que decía Mariana Daltaus en una de sus respuestas, es que hay en Stanley dos lados, ¿no? El lado que corresponde a McCann y el lado que corresponde a Goldberg, y que siempre está en conflicto entre ellos dos, ¿no? O sea, en cierto sentido afirmando esta cuestión de la bipolaridad de Stanley, ¿no? Pero no sé qué cosas se les ocurre. A mí también me intrigó la primera escena que acaba de relatar. ¿Con quién crees que estás hablando? Me pregunto si esa es una pregunta que se hace él mismo también, ¿no? ¿Con quién crees que estás hablando? Pero me he quedado con... Pero ¿se acuerdan qué cosa es lo que sigue después? Porque después sigue la confesión de Stanley acerca de su concierto de piano. O sea, es interesante porque él se pone frente a Meg y le dice: ¿quién crees tú que eres tú? ¿Por qué me hablas así? No, porque Meg lo estaba tratando, pues, lo está resonando o algo, ¿cierto? ¿Tú con quién crees que estás hablando? Y luego de esa fortaleza es que se baja y le cuenta una confesión, ¿no? O sea, este es uno de esos momentos en los que la defensa desaparece, ¿no? Me parece que también, bueno, hay otros momentos en que pasa eso, ¿no? O sea, en que de un momento fuerte ¿no? digamos, de agresividad, de pronto hay una confesión. No sé si eso, pero la tenemos. Yo creo que tenemos la escena creo que es el número 6 de la serie 2, porque ahí tenemos la escena y ahí podemos ver con más claridad qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Así que efectivamente es una transición, precisamente, que eso es una preparación para bajarse, ¿no? A ver si podríamos verlo, por favor. ¿Cuándo vas a volver a tocar el piano? No puedo. ¿O sí? ¿Por qué no? No tengo piano, ¿no? No, yo me refería a como cuando estabas trabajando ese piano. Voy a hacer las compras. No tendrías que irte si encontraras un trabajo, ¿no? Podrías tocar el piano en el muelle. Me ofrecieron un trabajo en realidad. ¿Qué? Sí, estoy considerando un trabajo en este momento. No, de verdad. Sí, uno bueno, además en un club nocturno en Berlín. ¿Por cuánto tiempo? No nos quedamos en Berlín, después nos vamos a Atenas. ¿Por cuánto tiempo? Sí, después hacemos una visita a relámpago a ¿cómo se llama? ¿A dónde? Constantinopla, Zagreb, Vladivostok. ¿Has tocado el piano en todos esos lugares? ¿Sí toqué el piano? Toqué el piano en todo el país. Una vez di un concierto. ¿Un concierto? Sí. Fue bueno, además. Estaban todos ahí. Todos y cada uno. ¿Sí? Un concierto. Cerca de Liverpool, en las afueras de Liverpool. ¿Qué te pusiste? Yo tenía un toque único. Absolutamente. Me vinieron a saludar. Me vinieron a saludar y dijeron que estaban agradecidos. Sí, champán tomamos esa noche. Todos. Mi padre estuvo a punto de ir a escuchar. Bueno, en todo caso le mandé una tarjeta, pero me parece que no se la di. No, yo perdí la dirección, sí. Eso fue. Ahí menciona el padre, ¿no? El padre. Sí, no es la misma escena a la que se refería. No, es justamente después, o sea, justamente después que le dice: ¿quién crees tú? Y comienza con esta... Pero acá se ve bastante bien el tema de la excepcionalidad, ¿no? Es, digamos que te dice: ¿por qué no tocas el piano? ¿No? Un trabajo como todo el mundo, toca el piano. No, he dado grandes conciertos, ¿no? Y luego esa confesión acaba siendo falsa, ¿no? He ido por todo el mundo, he ido por todos Estados Unidos,
y finalmente hubo un concierto. Entonces yo no voy a colaborar normalmente en la sociedad, como lo hace todo el mundo, yo soy excepcional, ¿no? Entonces ahí se ve un poco el tema de la excepcionalidad y coincidentemente ese tema de la excepcionalidad está con esta mujer madre, que precisamente que sostiene la excepcionalidad del niño, ¿no? ¿Y el padre? ¿Por qué menciona el padre y la ausencia del padre? Porque dice, ¿no? O sea, mi padre no fue. Y después se echa la culpa a él mismo, ¿no? Dice, yo no le mandé la entrada. Hay interpretaciones que se me ocurren, pero no quiero llenar con demasiado sentido la obra tampoco, ¿no? Prefiero el silencio. Muy bien. Sí, ¿alguna otra pregunta? A ver, por aquí el otro lado. Buenas noches. Quería hacer un comentario. Lo que me di cuenta hoy en la noche, más que nada, es que todos estaban conversando con ciertas palabras, como por ejemplo la singularidad de la personalidad, ¿no?, del individuo, o la angustia, se mencionaba el miedo, el temor. Creo que todavía falta el aspecto de la soledad y de repente también la libertad, y estaríamos en verdad dentro de un tema bien interesante que vendría a ser el existencialismo en sí. Creo que esta obra más que nada es una obra bien existencial, y lo que me pareció bien interesante también de Alfonso es que justamente trajo lo que más se confronta con el existencialismo, que es la existencia de Dios, que justamente también entra en ese debate. Lo que me parece interesante es que todos sentimos que podemos explicar de alguna manera individual esta obra, pero creo que al final eso es muy individual, es muy particular de cada uno, y creo que al final lo que tratamos de hacer es buscar nuestras angustias, nuestros miedos, y simplemente ver lo que a nosotros nos falta de repente. Y a mí lo que me causó fue libertad, porque simplemente me sentí libre de poder reflexionar de esa manera, poder entender lo que ustedes quieren decirme. Simplemente me hace llenar de que tengo una mente simplemente, o sea, que funcione. Y eso creo que sí, el espectador gana libertad yendo a un nivel abstracto. Gracias por tu comentario. Hola, quisiera hacerles una pregunta a los panelistas sobre si es que ustedes están considerando la confesión de Stan como tal, como una confesión, como si fuera, como si la verdad se tratara. Pero a mí y a mi compañera nos daba la impresión cuando vimos la obra, y ahora que hemos visto de nuevo un poco el video, que se estaba burlando es la impresión que me dio, que se estaba burlando de Mexe, ¿no? Y en ese caso yo pregunto si es que se trataría de una confesión o de una burla, ¿no? Y qué sentido tendría eso, porque hablar también de una amenaza, y la amenaza estaría en no saber en dónde estamos parados desde la perspectiva de Stan, porque no queda muy claro, no me queda muy claro a mí si es que él es un pianista o es un refugiado o un alguien que huye. Y creo que por ahí va. A ver, señor panelistas. Sí, no, la idea de que Stan Lee sea un pianista, no sé, yo no pensé que era un invento de suyo. Ahora, si es un invento suyo, entonces no es existencialista. Es decir, en el sentido tradicional de qué va primero, si esencias o existencias, él está forjando una esencia que es la de soy un gran pianista para poder vivirla. Es decir, no sería un existencialista estricto, ¿cierto? A pesar de que la época sí más o menos coincide con eso.
no creo que, por eso claro, el tema de la libertad, etcétera, el tema del absurdo, habría que redefinirlo en términos de esos parámetros. Pero volviendo a eso, no, yo no, si estamos hablando de la escena que acaba de pasar, como la confesión de Stanley, yo no pensé que era algo en lo cual se podía afirmar un tipo de juicio, como que en fin, hay que creerle a Stanley, realmente fue un... Pero es irrelevante, ¿no es cierto?, para efectos de la economía de la obra. Es decir, está al servicio de otra cosa. Si la pregunta directamente es si me creí que era un pianista, no, estoy contigo y Yo creo que con relación a eso, Joel, lo menos importante es en la obra es el significado de las palabras. O sea, yo creo que todos en general, digamos, mienten, ¿no? Digamos, el significado de las palabras no es lo principal, es más bien la actitud que tienen en escena los personajes. Por ejemplo, al final de la obra, cuando Meg dice, yo fui la bella de la noche, yo fui la más bella, ella lo repite con cierto cansancio, sí, yo fui la más bella, sí, 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 todos dijeron que fui la más bella. Ahí la actitud dice algo, ¿no? Entonces, si relacionamos la obra con el existencialismo, en la filosofía existencialista son discursos bien hechos, bien organizados, que hablan sobre el sinsentido de la existencia. Acá digamos que hay cosas que se ponen en las mismas actitudes de los actores, o ni siquiera tanto en el significado de las palabras, sino en la voz que asumen. Entonces, me parece que siempre los contenidos en el teatro del absurdo tienen que ser puestos de lado, y es lo menos importante. Tenemos una pregunta aquí y luego una pregunta de Facebook. Sí, bueno, más que nada un comentario. Yo la primera vez que vi la obra no la sentí como algo difícil o tan perturbante, sino más bien placentero. Y yo creo que el motivo de eso fue que sentí que el ambiente de la obra era algo en lo cual la sustancia triunfaba muchísimo por encima de la forma. Es decir, la actitud del personaje, o sea, sentí que la obra, bueno, como él dice, era pura actitud. La forma de actuar los personajes era algo netamente etéreo, que no, o sea, como no sé si es correcto, pero yo sentí que no se esclavizaban tanto en el lenguaje. O sea, no había un conflicto definido. Y bueno, si bien habían muchas partes que eran abiertas, en las cuales habían ciertas variables, no sé que las variables sean tan fuertes como ya para desconcertar totalmente al lector. O sea, sabíamos que Stan estaba huyendo, sabíamos que estaba huyendo algo del pasado, y bien podía tratarse de una persona sumamente insegura, una paranoia, de una esquizofrenia, o de un refugiado que lo buscara la policía, pero sabíamos que era una amenaza. O sea, no era algo, o sea, si bien había una variable, no era tan extensa como para, no sentí que fuera tan extensa como para confundir tanto al espectador. No sé si estaría lo correcto, o un comentario al respecto. Con relación a la amenaza exterior, me parece que si se compara esta obra con otra de Pinter, que es La habitación, se trata de una mujer que no quiere salir de su habitación y no quiere que su marido salga de la habitación porque teme una revelación con respecto a su pasado. Y de hecho, hacia el final de la obra viene un negro ciego a reclamarle, la llama por un nombre que no es el que ella está utilizando, sino un nombre que ella supuestamente tuvo, y le reclama regresar al hogar paterno. Ahí digamos que en la obra misma se tematiza el pasado. A mí me parece que en esta obra hay algo del pasado, evidentemente, pero que lo que se tematiza principalmente es la ley. Y es como hay el interrogatorio es central, me parece, ¿no? Cómo hay esta ley que lo interroga a uno, ante la cual uno siempre está en falta, cómo es que esta ley nos dice que estamos equivocados, cualquier respuesta nuestra va a estar equivocada, somos culpables ante la ley. Es básicamente el superyo en su dimensión más feroz, ¿no? Y eso me parece que es lo que se tematiza principalmente en la obra, ¿no? Un esfuerzo más, dice el superyo, y mientras más nos acercamos a la meta, más nos alejamos. Uno cree que mientras más cumple con el superyo, uno aplaca el superyo,
pero mientras más uno cumple con el super yo es más fiero y más feroz. Y así son esos dos personajes en la obra. Sí, que es una perspectiva súper pesimista, ¿no?, acerca de la condición humana. Bueno, no es una perspectiva pesimista sobre la condición humana, es simplemente ver ciertas coordenadas, la coordenada del super yo, hay la singularidad, uno puede liberarse del super yo, el psicoanálisis es una clínica del super yo. Sí, pero en esta obra tú dirías que el super yo es el que gana, pues, ¿no? Hasta cierto punto. O sea que es una, sí, en ese sentido es una visión bastante... Otra es un superior de la tradición judío-cristiana, Goldberg y Macán. Así es, sí. El católico y cristiano. Sí. Teníamos una pregunta del Facebook. ¿Sí? Sí, Víctor. Tenemos la pregunta de Rocío, concretamente sobre el final de la obra. Nos escribe en el Facebook. ¿Qué pasó con Stanley? ¿Por qué se lo llevaron? ¿A dónde y por qué él no podía hablar? Personalmente no me gustó la obra. La actuación fue excelente, pero tanta pregunta sin respuesta me dejó un mal sabor de boca. ¿A dónde? Se lo llevaron donde Monty, pues. Se lo llevaron a donde Monty. Y obviamente Monty no era un lugar al que uno quisiera ir, porque a Pitti le ofrecieron llevarlo y no quiso, ¿no? Sí. Bueno, como hemos dicho, pues, o sea, es una obra en la que uno puede inventarse diferentes respuestas, cada una de las cuales responde a las inquietudes que uno mismo ha reconocido en esa obra, ¿no? Y esa es una de las riquezas, ¿no? ¿Algo quisieran agregar ustedes? Lo que decía Mario, de que no es solo los burócratas, sino que podría ser la muerte que venía buscando, y a veces la muerte es inevitable, es algo que va a estar ahí y no se cree. Y se lo llevan finalmente. La interpretación está romántica, pues, de la que hablamos, ¿no? Que era más bien la muerte la que venía a llevárselo hasta un tiempo. O sea, que es muy interesante. Pero esa última escena en la que Stanley está tratando de hablar y que no puede hablar, que está, ¿no?, totalmente enmudecido, es tremenda, pues, ¿no? Ese es el fin, es el fin de la historia, ¿no? Sí. Bueno, Alfonso, yo te quería preguntar, a ver si tenías algo después de todas las críticas y los comentarios que han habido en torno a tus palabras, si pudieras agregar algo. Ahora tengo más preguntas. Perdón si me disculpas una intervención. Para todas estas cuestiones sobre la fuerza, que son los burócratas o como los llamemos, o sea, sería relevante preguntarnos, en el caso de que fuera la ley, la burocracia o la muerte, ¿qué es lo que hace Stanley en la oscuridad? O cómo interpretas en cualquiera de esas interpretaciones el resultado como efecto sobre esta fuerza, que es el quiebre de Goldberg, porque cuando hablaban del quiebre de Goldberg no podemos abordar ese quiebre sin pensar primero qué es lo que lo ha causado, que es evidente que es la relación con Stanley en la oscuridad, que no sabemos qué ha ocurrido. Pero si fuera la ley, ¿cuál es la defensa de Stanley que en verdad debilita la ley y no acaba cumpliéndose tampoco la acción que quiere la ley o la burocracia, que sería que Stanley salga de ahí vestido interno pero hablando lógicamente, que sea, digamos, un Macán o un Goldberg, sino que en cierto modo él mantiene su resistencia porque acaba, no sé, en este estado catatónico que evidentemente no es cumplir el objetivo de los otros dos personajes. El quiebre de Stanley, ¿no? O sea, el quiebre de Goldberg, ajá, evidentemente no está dentro de la intención o de la acción de Goldberg y Macán. No, correcto. Es algo que ocurre por lo que hace Stanley, que le permite de algún modo escapar. O sea, aunque se lo lleven, él está en un estado que no es el ideal. Sí, esa es una pregunta interesante. Permíteme interrumpirte. Gracias por participar. Yo te había visto con la mano y me había olvidado de ti. Pero, disculpas. Pero, por ejemplo, eso que tú dices que en la oscuridad, que lo que hace Stanley en la oscuridad es lo que causa el quiebre de Goldberg, sí, eso es lo que dijiste. Pero a mí me parece que hay muchos momentos anteriores a esos. Incluso había una escena en la que, ¿se acuerdan? En que canta Macán, ¿no? En el que la fiesta de cumpleaños de pronto se vuelve nostálgica y hablan del paraíso perdido. Y ahí hay una escena, bueno, por lo menos en la puesta en escena de Chela, ¿cierto? Ahí Goldberg, sí, podríamos ver el video, y tengo que decirles yo cuál es el video. Goldberg comienza a mirar como mira antes de abrazar a Macán,
¿no?, en la otra escena, como si estuviese intuyendo esta pérdida, este vacío dentro de sí mismo. O sea, que no es solamente lo que pasa en esa noche, aunque esa noche a mí me parece que es importantísima, ¿no?, sino que a lo largo de su relación con Stanley, con lo que está sucediendo, con todo lo que está sucediendo alrededor de él, esa fortaleza que tiene comienza de alguna manera a desmoronarse, o al menos a mostrar ciertas fisuras. Yo diría que no es en ese momento, pero igual, tu pregunta sigue abierta, o sea que yo no sé si ustedes tendrán algo que decir sobre esa pregunta. O sea, a Ovius, con la interpretación de la ley, ¿cuál sería el quiebre de la ley? ¿Qué estaría diciéndonos Pinter acerca de la relación con el libro? Me parece que lo que has señalado es bastante crucial, ¿no? Que hay siempre una defensa de parte del personaje, ¿no? La primera defensa que hay en el primer acto es irse a, digamos, refugiarse en la intimidad de la familia, ¿no? Refugiarse en la intimidad de su relación con la madre, por ejemplo, si uno asume la interpretación psicoanalítica. Hacia el final, tienes razón, me parece, en que, digamos, no han logrado su cometido. El cometido sería que salga hablando, como dijiste bien, lógicamente, coherentemente, como un hombre de partido, o un hombre de negocios, o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, al final de la obra no sabemos qué ha sucedido. Lo van a llevar a otra instancia, que es mejor, más eficiente, más eficaz, pero realmente no se sabe si finalmente la singularidad ha sido vencido. El estado catatónico es una defensa, como bien lo has señalado tú. Así que me parece que lo tuyo no es tanto una pregunta, sino un comentario, ¿no? Un comentario acertado. Gracias. Ahora sí, Alfonso. No, un poco a raíz de lo que estoy diciendo, pienso ahora, y esto es normal que uno como actor encuentre sentido de las cosas incluso después de que terminó la temporada, ¿no? Normal. Digamos, felizmente lo que el público entiende no depende de lo que el actor hace necesariamente, ¿no? No, pero ahora que lo pienso, yo creo que quizás lo más angustiante de la obra es que cuando se llevan a Stanley, devuelven a Petey y a Meg a un estado muy poco excepcional, ¿no? O sea, un estado muy poco singular. O sea, devuelven esta realidad, esta obra, o sea, le quitan algo muy esencial cuando se llevan a Stanley. No es solamente el huésped, ¿entiendes? No, es alguien que realmente los hace a ellos singulares, los hace a ellos aspirar a algo distinto, ¿no? Y claro, cuando se lo llevan, ¿qué le queda a Meg sino decir fui la reina de la fiesta, vivir del pasado, ¿no? Y el otro decirle sí, seguro que fue así, claro, ¿no? Pero no hay nada, o sea, realmente hay un vacío muy esencial cuando se lo llevan, ¿no? Es un poco la sensación que me dejó esta conversación, ¿no? Sí, no, a mí también me hace pensar exactamente qué cosa es lo que pasa con el resto digamos, del contexto, ¿no? Con ellos en esta dependencia, esta relación constante. Bueno, yo creo que hemos llegado a nuestro fin, estamos justamente en la hora. Les agradezco muchísimo su presencia y por favor un gran aplauso para mí. Tengo entendido que la obra sigue en enero con una semana más. Vamos a tener 10 funciones más del 14 al 24 de enero. Del 14 al 24 de enero, si no la han visto, si la quieren volver a ver, a mí me parece que da muchas más ganas de verla después de haber conversado, ¿no? Para ver qué cosa es lo que hay ahí. Están todos invitados, creo que hay también unas entradas, no sé qué cosas hay, que hay entradas, ¿cierto? Sí, efectivamente. ¿Podrías, Lucía, por favor, ya que estamos en casa y íntimamente, darle la anuncio sobre las entradas? Bueno, a todos los asistentes al conversatorio que se han inscrito, a todos los asistentes al conversatorio que se han inscrito a la entrada les va a llegar un correo especial con un descuento para asistir a la fiesta de cumpleaños. Van a pagar una entrada súper económica de 15 soles, y si ya vieron la obra pueden venir también a nuestro siguiente estreno en febrero, que es la obra Rojo. A la entrada se han anotado algunos para la fiesta de cumpleaños y otros para Rojo. Los esperamos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.